Hola, buenos días. Hoy vamos a justamente pues platicar de un tema que es totalmente pues del mes de octubre, que es justamente el tema del cáncer de mama, porque sabemos que en este mes de octubre lo llaman por parte de la Organización Mundial de la Salud justamente este mes rosa, donde pues todo este mes se dedica justamente a la prevención y a la lucha contra el cáncer de mama. Y principalmente pues el día del 19 de octubre, de hecho, que es el día dedicado para eso. Y entonces hoy en el podcast tenemos a un invitado especial que es el doctor Jorge Lomelí, que es cirujano oncólogo y que nos va a platicar bien al detalle justamente de esta enfermedad. Entonces, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación y pues adelante. Platícanos como de esta enfermedad, de pues primeramente yo creo como que algo que nos preocupa mucho a todas las mujeres es cuáles son los signos y los síntomas más comunes del cáncer de mama. Ok, bueno, buenas tardes, un saludo a todos los que estén escuchando. Gracias, Emma, por la invitación. Cómodo y contento de poder hablar de esto. Y ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo de lo que es el cáncer de mama. Y para los que estén escuchando, pues me presento, yo soy Jorge Lomelí, soy cirujano general. Soy egresado de la Autónoma de Guadalajara, posteriormente hice cirugía general en Centro Médico de Occidente, obviamente con respaldo universitario de la Universidad de Guadalajara, y luego cursé o hice mi subespecialidad en cirugía oncológica en la Ciudad de México por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues me dio el título de cirujano oncólogo. Pues me gusta este tipo de foros, de espacio para poder hablar. Me apasiona el cáncer, pero sobre todo en un tema tan principal en un país como en el que vivimos, México, que desafortunadamente todavía el acceso a la salud para muchas mujeres no es el que nos gustaría. Y pues bueno, es difícil porque ahorita vamos a hablar un poquito sobre epidemiología y datos de primer mundo contra países en vías de desarrollo como el nuestro. El acceso a la salud pues no es el ideal. La verdad es que nosotros estamos diagnosticando cáncer de mama en unas etapas que ya son loco regionalmente avanzadas e incluso etapas avanzadas en su mayoría, versus países como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra, Ajá. que detectan pues, lesiones muy tempranas, casi en pacientes muy jóvenes. Esto es debido al tipo de educación en salud, al tema de acceso a salud, calidad de vida, un entorno, una estructura, digamos, hospitalaria diferente, y pues es cultura, pues es un tema que va mucho más allá del simplemente hablar de estadísticas. Vamos a profundizar un poquito el tema. Y sí, en relación al 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama, que bueno, yo creo que han visto bastante publicidad en relación al tema. Nosotros sabemos, es muy, y por ejemplo, sin mencionarlo, hay una página que Mm. se llama Globocan. El Globocan es un observatorio mundial de cáncer. Esto lo tiene la Organización Mundial de la Salud, y cualquier persona, tú seas médico o no seas médico, puedes meterte ahí al Globocan y te ponen las estadísticas anuales por tipo de cáncer, por sexo, por país. Hay muchísima información que cualquier persona, para que dimensione la problemática de lo que trata el cáncer, no solamente de mama, de todos tipos, pues simplemente por Ok. referirles en el 2020, que son las estadísticas. La OMS cada 5 años nos va dando nuevas estadísticas. Entonces, las siguientes estadísticas van a ser en el 2025. Las últimas que tenemos, prácticamente estamos descubriendo que son cerca de 2,5 millones de personas anuales diagnosticadas con cáncer de mama. Esto representa el 11,7% Ok. a nivel mundial de la totalidad de cánceres. Es decir, que es una enfermedad mucho más común de lo que imaginamos. No solamente se da en mujeres, eso es importante mencionarlo. De Ajá. la totalidad del cáncer de mama, el 1% puede ocurrir en hombres, y hay ciertas estrategias para poderlo, pues no descubrir, sino que tengamos una cultura de autoexploración, y a cualquier señal de alarma, pues acudir al menos con un ginecólogo, con un médico familiar de primer contacto que los pueda dirigir pues a un médico especialista, Justamente obviamente poniendo es. atención en mujer. Ujú. Claro, Sí, 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 te escucho. pero justamente esos signos de alarma, porque bueno, yo soy de las que son como súper, digamos,
hipocondríacas, digamos, con este tema, porque obviamente como cada vez más lo estamos hablando todo el tiempo, decimos, a ver, ahorita cuando tenemos como 35 años en adelante, tenemos que cuidarnos y hasta después es otro tema que me gustaría que platicamos del tema de la edad, porque también yo he Ujú. conocido como a una chava de mi escuela que ella tuvo como el cáncer de mama a los 25 años. Entonces, pues bueno, como que, pero principalmente, ¿qué signos tenemos que tener como cuidado? ¿Cómo es ese tema de la autoexploración? Porque también vemos muchas fotos y así, pero siento que de repente nos confunde un poquito y al final pues hacemos la autoexploración y es lo que hablo con amigas, por ejemplo, y me dicen, no manches, es que todo el tiempo estoy sintiendo bolas y me da pues un montón de miedo. Ok, sí, el clásico ejemplo, o digamos, el escenario ideal para que nosotros, siendo no médicos, podríamos, si tuviéramos un esquema y puedo decir, sabes que yo no soy médico, soy mujer o soy hombre, ¿no? Pero en el especial caso de las mujeres, yo no soy médico, ¿qué es lo que debo de saber para tener en cuenta si hay una condición que me pueda poner en riesgo o si tengo cierto riesgo de cáncer de mama? Primero, antecedentes heredofamiliares. Todo en cáncer tiene una carga genética importante. Ahorita vamos a hablar de la autoexploración, pero lo primerito es saber si hay carga genética. Familiar directo, es decir, familiar de primer grado, obviamente padres, hermanos, está comprobado en cuanto a tía materna, cualquier tía que tengas también te da cierto porcentaje. Entonces tú ya tienes algún riesgo heredofamiliar. El tema de la edad, por ejemplo, tú tienes un antecedente de un familiar diagnosticado ya con cáncer, es muy importante saber a qué edad le diagnosticaron este cáncer, porque obviamente hay un patrón que va a estar siguiéndose. El cáncer en un paciente más joven, abajo de los 40 años, 45 años, es un cáncer por lo regular mucho más agresivo que una paciente que tiene 60 años y se detectó un cáncer de mama o de cualquier tipo, especialmente en el cáncer de mama. Eso es una, los factores heredofamiliares. Otro, y que es, digamos, el más obvio y el más importante, es que no todas las mujeres tienen la misma cantidad de glándula mamaria. No es lo mismo una glándula mamaria que sea muy grande, que sea fibrosa por sí sola, que ya tuvo un antecedente de lactancia materna. Esa mama es muy diferente a una paciente que apenas su glándula es muy pequeña, que es muy fácil de sentir una bolita y que ella va a poder detectar cuando hay un cambio anormal. Entonces, lo recomendado es que cualquier mujer después de sus primeros ciclos menstruales que ella se esté revisando, y no es lo mismo, por ejemplo, es lo que te digo, una mamá que ya tuvo una lactancia, que ya creció, que los conductos crecieron y luego vuelven a hacerse atróficos y luego vuelven a crecer. Esas mamas por sí solas van a ser quistes y van a ser fibroadenomas o van a ser cualquier tipo de bolita que puede ser normal y no es un sinónimo de cáncer. Nada más para completar porque se quedó un poquito incompleto. Entonces, ya hablamos Ok, heredofamiliares, características heredofamiliares. Las mamas son diferentes si es una mama grande o si es una glándula pequeña y sobre todo que ya tengan un periodo de lactancia. No es lo mismo. Entonces, la exploración va a ser diferente para cada una de las mamas, pero sí es muy importante que sepan las mujeres que tienen una glándula grande, que tienen un seno grande, además de la autoexploración, si notan alguna normalidad, que la normalidad generalmente es una bola, es una bola que es fibrosa, que no tiene unos contornos regulares, generalmente no duele, el cáncer de mama generalmente no duele, a menos que sea una bola que sea inflamatoria, que esté creciendo, un tumor que sea expansivo, generalmente no duele. La recomendación es que se tiene que hacer un ultrasonido mamario, que claro, eso no le va ok. a exponer a ningún tipo de radiación ni nada. ¿Y esa bola se mueve o es fija? Es variable. Ahí tendríamos que meternos en puntos muy, muy finos en el tema de oncología, porque mira, nosotros le decimos tumor a cualquier crecimiento, sea bueno o sea malo, eso es independiente. El hecho de que un tumor se mueva o no se mueva es que puede estar fijo a la parrilla costal o al músculo pectoral. Entonces, Ok, puede ser una lesión que no sea tan grande, pero que esté muy profunda y que esté fija al músculo, que esté fija incluso hasta la costilla, y eso es muy diferente. Por lo regular, las lesiones tempranas en mama comienzan como nódulos muy pequeños. No hay una lesión que mida menos de 2 centímetros que realmente la puedas palpar. O sea, es muy complicado. A menos que la mama sea muy pequeña, es muy fácil de palpar. Pero, por ejemplo, en una mama grande, es muy complejo que tú puedas detectar un nódulo que mida menos de 2 centímetros, que lo puedas localizar. Entonces, claro.
Híjole, se puede mover la lesión, se puede no mover, pero va a depender mucho del tamaño y de la localización. Lo más frecuente es que las lesiones se encuentren en el cuadrante superior externo. Todas las mamas hay que dividirlas en cuatro. Es una naranja y se divide en cuatro. Entonces, Ujú. hay dos mamas, hay dos mitades que son internas, la superior interna y la inferior, y el cuadrante externo superior y el cuadrante externo inferior. La mayoría de las lesiones o de cáncer de mama se localizan en el cuadrante superior externo. ¿De acuerdo? Ok, Entonces sería como ok, de los 270 a los 360 grados. Ahí es donde lo localizaríamos. ok. Entonces, tú lo que aconsejarías a las, pues sí, a las mujeres que suelen tener como mamás grandes o después de una lactancia, por ejemplo, de mejor hacer un ultrasonido de forma anual para estar como más tranquilas. Sí, sí, no hay una guía como tal, sinceramente para la detección, bueno, obviamente hablaremos de la mastografía, que está recomendada a las mujeres de 40 años, pero las mujeres abajo de esa edad. Creo que una buena práctica clínica oncológica es realizarse un ultrasonido de control. ¿A partir de qué edad? Te digo, eso va a depender. Si tienes antecedentes familiares de un cáncer temprano en mama, 10 años antes hay que iniciar con ese chequeo. Si ya tuviste una persona que a los 36 años se enfermó, sabes que desde los 25 años hay que iniciar ese chequeo y hay que hacerlo anual. Las Ok, calificaciones por ultrasonido casi siempre se tienen que complementar con mastografía. Primero se hace un ultrasonido. Si el ultrasonido en una paciente joven es ideal, ahí se queda. Pero si en el ultrasonido detectamos alguna normalidad, prácticamente independiente de la edad, si hay sospecha de malignidad, hay que hacerse mastografía y en su debido caso hacer una biopsia para ver si es malo o si es maligno esa lesión. Pero sí, la ok, recomendación es que se hagan ultrasonido. ok. Y la mastografía, esa es es después de una cierta edad, ¿no? Que es obligatoria también. De los 40 años, de los 40 Ok, años. Eso ha ido bajando con el paso del tiempo y eso, la mastografía sí ha detectado, al menos la detección de mayor cantidad de lesiones. No tanto ha cambiado la mortalidad de las pacientes, simplemente se tratan antes, se pueden detectar en mejores etapas clínicas oncológicas, son tratables en la mayoría de los casos. Entonces, es a los 40 años. Va a variar, si ya tienes ok, antecedentes familiares positivos, hay que hacerla antes. Se ok. puede hacer antes. No. Y justo, pero es lo que tú mencionas, ¿no? Al Sí. final de cuentas, o sea, entre más temprano vayamos a detectar un cáncer de mama, más chance tenemos como de luchar contra él, ¿no? Porque, por ejemplo, digo, te lo Sí, pregunto porque yo lo veo en los seguros en términos de costo del tratamiento. No es nada, o sea, no es para nada el mismo costo cuando se trata un cáncer de mama en etapa uno que en etapa 4, o sea, bueno, cuando está como ya más sí. complicado, que ahí hay que hacer pues todas las quimios, que son obviamente más costosas, la cirugía, bueno, Sí, o sea, la importancia ahorita en cuanto al el cáncer de mama es padrísimo porque dentro de la oncología de las cosas que más hay información, o es de los temas que más hay información nueva. Entonces, ahorita el cáncer de mama se trata de forma muy diferente a como se trataba en el año 2000. La lucha que se está intentando hacer es que más mujeres tengan acceso a un estudio diagnóstico temprano y se les pueda dar un mejor tratamiento. Ahorita ya generalmente no se mastectomiza a la paciente, es decir, es poco, no poco frecuente, pero es una enfermedad que se puede tratar con una resección parcial y no completa de la mama. Esto se llama cirugía conservadora de la mama. La idea de diagnosticar un cáncer de mama en una etapa temprana, es decir, cuando nos referimos a temprana, te repito, todo en cáncer se divide por etapas. Todos vamos a ir por estadios. Y hay etapas clínicas uno, 2, 3 y efectivamente 4. Hay mucha información en el aire y la gente escucha, híjole, estoy en etapa 4, ¿no? Ya se va a morir, ya está en una etapa terminal, así le dicen. O estoy en una etapa uno, pero realmente no saben qué es lo que significa una etapa uno, una etapa 2. Entonces, todo en cáncer lo vamos a dividir primero por tamaño de la lesión, ese es un T, por la cantidad de ganglios linfáticos cercanos al órgano primario, que es decir, a la mama. Hay que revisar los ganglios de la axila, eso sería una N, y M es de metástasis. Entonces, la clasificación para nosotros los oncólogos es TNM. Eso ok, en el T, por ejemplo, no es lo mismo una lesión que apenas sea microscópica, que apenas se detectó
Vaya, es una lesión demasiado pequeña. No es lo mismo esa lesión que mida menos de 2 centímetros, que sea de 2 a 5 centímetros o que sea mayor de 5 centímetros. No es lo mismo un cáncer de mama que los ganglios sean negativos, es decir, que tú le hagas un rastreo del ultrasonido, ahorita vamos a hablar de eso, y que los ganglios estén negativos, es decir, que la enfermedad aparentemente está localizada en la mama. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Es que ya las pacientes se pueden tratar de una forma mucho más conservadora, sin necesidad de quitarles todo el seno, sin quitarles toda la axila y darles el problema después de que quedan con linfedema, el brazo que queda completamente hinchado. Psicológicamente es un golpe muy fuerte para la mujer el hecho que pierda un seno. Entonces, la oportunidad de tener un diagnóstico temprano es poder tener una lesión más pequeña. Esa lesión se biopsia, se manda a hacer un estudio molecular, donde ese estudio molecular nos va a determinar la cantidad de estrógenos, la cantidad de progesterona, ciertos marcadores moleculares, pues que ya son más en el fondo de oncología, pero con base a esos resultados nosotros ofertamos un tratamiento o incluso se puede dar de un pronóstico. Hay tumores de mama muy pequeños, pero que son muy, muy agresivos. Entonces, Ok, incluso hay lesiones tan pequeñas que se benefician de quimioterapia previo y de quimioterapia posterior a una eventual cirugía. Para eso ya tendríamos que hacer un estudio molecular y es una charla así súper extensa, pero la oportunidad está en atrapar o captar lesiones muy tempranas de la mama, eso sería menor de 2 centímetros, eso sería un T1, eso sería la etapa ideal y que no tuviera ganglios positivos. Prácticamente cualquier paciente ahorita que tenga un tumor arriba de los 2 centímetros con ganglios positivos en la axila, se tiene que ir a quimioterapia. Y si hablamos de costos, obviamente el tema de quimioterapia, cirugía y luego quimioterapia, o sea, es desorbitante, pues ni siquiera, a veces yo siento que los pacientes ni siquiera dimensionan cuánto se gasta una persona en un tratamiento eh, oncológico. sí, La carísimo. importancia aquí de los seguros, o nosotros como oncólogos, cuando vemos un paciente con un diagnóstico pues de cáncer, cruzamos los dedos porque tengan seguro, porque no, creo que es pocas las personas que dimensionan lo que se viene, porque es una cascada de gastos Claro. impresionante, pues es impresionante. Sí, Estamos llevan hablando millones. probablemente arriba de sí, millones. O sea, el promedio de gasto para un tratamiento en cáncer de mama, si fuera con quimioterapia sencilla, no tan, digamos, dirigida, anda entre 1.700.000 pesos, 2 millones. Sencillo, Ujú, sin ni siquiera meternos a temas más exacto. moleculares. Entonces sí es o sea, es un punto álgido, pues ahí está la importancia, pues, de tener, la verdad, un seguro, porque nosotros batallamos mucho con los pacientes particulares porque, pues, no hay dinero que alcance, la verdad, para la pura cirugía. La Sí, cirugía, claro. híjole, la pura mastectomía son 70.000 de honorarios, más lo que se gasta el hospital, más, o sea, no alcanza, la verdad es que no alcanza. Sí, claro, ¿no? Y aparte, nosotros pues tuvimos un caso así que se llevó como casi 9 millones, porque hubo complicación, 9 millones, bueno, sí. hubo como muchas cosas, pero pues al final de cuentas, así, eso fue un caso real, pues. Entonces, efectivamente, sí Sí. pues sí, es una cirugía costosa, pero lo que sí, de ahorita lo que tú comentabas, entonces, pues estamos como yo creo muchos equivocados, porque yo mismo pensaba que era una cuestión de tamaño como tal. Entonces, como que Ujú. por eso ese tema, como insisten tanto en ese tema de la autoexploración, entonces uno dice, bueno, pues me autoexploro para poder como detectar alguna bola que todavía no tenga tiempo de crecer, pero al final de cuentas, pues lo como tú bien dices, pues podemos como tener una bolita chiquita que no detectamos tanto y que al final tiene esos temas de ganglio y pues al final no, o sea, no es relacionado con el tamaño la gravedad del cáncer, al final de cuentas. Sí, o sea, y justo ahí la importancia de hacerte un ultrasonido, un rastreo de mamas, Claro, porque el rastreo de mama incluye la axila. De hecho, hay una claro. entidad o una enfermedad que se llama cáncer oculto de la mama. Y precisamente, o más bien, la paciente puede no tener lesión en la mama como tal, y en la axila ya hay ganglios, y son ganglios positivos. Entonces, es un diagnóstico rarísimo, pero ya hay enfermedad microscópica, es decir, que no se puede palpar, no se ve en la mama, realmente no hay sospecha, pero ya hay actividad, o sea, de que está enferma la paciente en la axila, y eso le da un pronóstico completamente diferente.
Claro, Entonces, son cosas, te digo, muy, muy finas, pero son extremadamente importantes. Entre no, menor sea el tamaño, en teoría, es un estadio, obviamente, pues más temprano, pero puede haber tumores de 3 5 centímetros que no por eso la mama, la axila vaya a estar enferma. Ahora, la ok, importancia del tratamiento con quimioterapia es intentar, los principios son muy precisos. La quimioterapia es para tumores voluminosos de la mama y o que tengan enfermedad axilar. Es decir, eso es enfermedad regional, ya no está localizado en el seno, ya se fue al tema de la axila. Entonces, esas pacientes se tienen que ir a quimioterapia, se les tiene que dar un tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia tiene que ir dirigida según los receptores que tenga el tumor. Para saber esos receptores se tiene que hacer una biopsia en el diagnóstico, es decir, ya se hizo ultrasonido y sospecha, se toma una biopsia y se toman esos marcadores. Ya que tomamos claro. esos marcadores, según el porcentaje que tenga, se le hace un tratamiento con quimioterapia y luego se vuelve a valorar a la paciente idealmente con una resonancia magnética y ya se decide qué tipo de cirugía se le puede hacer. Hay pacientes que reduce tanto el tumor que en lugar de mastectomizarla completamente, se les puede quitar solamente una porción de la mama y se puede buscar una simetrización de la mama contralateral para que no quede una mama tan diferente a la otra y se les puede ofertar pues cirugía con los mismos resultados oncológicos menos agresiva. Ok. Pero es un protocolo bastante largo, pues es un tema muy, 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 muy complejo. Y de hecho, justamente hablando de tiempo, más o menos cuánto lleva, digo, me imagino que obviamente va a depender de la gravedad del cáncer y de todo lo que tú nos acabas de explicar, pero en promedio, ¿cuál es el tiempo del tratamiento de un cáncer de mama? Más o menos unos 2 años, Ok, dependerá. Pero, por sí, ejemplo, si hay un receptor positivo que es el ER2 positivo, es el ER2. Hay medicamentos que son como el trastuzumab, el pertuzumab, que se les tiene que dar quimioterapia previo a la cirugía. Después de los 4 ciclos hay que hacer la cirugía y luego durante un año van a llevar quimioterapia mensual. En todo ok. ese lapso de tiempo de diagnóstico, cirugía, quimioterapia y luego otra vez finalizar la quimioterapia, generalmente andarán 1 año y medio, 1 año 7, 8 meses, una cosa así. Ok. Y por ejemplo, en ese tema de, bueno, sabemos que hay algunos cáncer que están Ujú. también, o sea, digamos que se agravan o se aumentan la probabilidad por tener un estilo de vida no saludable. Por ejemplo, en el caso del Ok. cáncer de mama, ¿hay algo vinculado con el estilo de vida también que podemos mejorar o tener cuidado para prevenir también esta enfermedad o nada que ver? Mm, ¿Alguna alimentación como tal que se haya demostrado en que pueda aumentar el cáncer de mama? No, pero hay factores protectores, que es el tema de la lactancia materna. Eso sí está más que comprobado. Ok, Bueno, en pacientes que obviamente no han tenido hijos, pues ese factor no va a estar. Pero el hecho que tú hayas otorgado lactancia materna es un factor protector. Alimentos como tal que puedan incrementar el cáncer de mama, la verdad, no. Lo que sí es, pues, tabaco. O sea, el tabaco es una generalidad del 90% de los pacientes con cáncer en el que tú me digas. Y pues nada más. O sea, se ha hablado de frutos secos, de café, de chocolate, el tema de que pueda producir dolor en mamas, crecimiento, pero algo relacionado con cáncer, hasta no. escuché de leche, ¿no? Leche de Entonces, vaca también, que era muy malo. Me quedó un artículo no, ahí la que verdad bueno, no. Pues son asociaciones, o sea, en medicina hay claro, que tener mucho cuidado con lo que se lee, porque una cosa es una asociación y otra cosa es un factor bien demostrado. La asociación claro, es tú agarras 100 pacientes y ves en qué hicieron esos 100 pacientes y dices, ¿sabes qué? Estos 100 pacientes se vistieron de rojo ese día, entonces es como decir, si te vistes de claro. rojo te va a dar cáncer de mama. Claro que no, se Sí, sí, asoció, sí. pero eso no es un factor comprobado. Entonces, Ya. una dieta como tal, no. Antes se hablaba de muchas cosas, que si el brasier que tenían una varilla, o sea, hay muchas cosas que realmente no tienen sentido. Lo que Ok. sí, el tema de la obesidad la obesidad es súper importante y es como en varios tipos de cáncer, pero la obesidad es muy, muy importante porque es un estado proinflamatorio. Tu cuerpo, aunque parezca algo así como muy o falso, un invento, el hecho de ser obeso hace que tu cuerpo esté en un estado proinflamatorio. De verdad es que tu cuerpo está liberando unas sustancias que se llaman citocinas, factores de necrosis tumoral. Esos son
digamos que ciertos anticuerpos de tu mismo organismo que provoca que ese estado, que estás en un estado proinflamatorio. El hecho de que tú tengas obesidad tienes mayor grado de colesterol y hay una enzima que se llama aromatasa que se va a encargar de traducir esa grasa en mayor estímulo hormonal, que obviamente la mama es un cáncer que está alimentándose de hormonas, es prohormonal el cáncer de mama. Entonces, el hecho de ser obeso produce mayor cantidad hormonal y eso obviamente está alimentando, es un círculo vicioso. Entonces, es súper Ya. importante el tema del tabaquismo, de la obesidad, este, y pues eso, pues son los factores de riesgo clásicos. El más importante en cáncer de mama es el heredo familiar. O sea, la carga genética La carga es genética. súper importante. La carga genética es súper importante. Y el clásico, bueno, hay ya bastantes genes que se han adjudicado al cáncer de mama, eso es otro tema muy importante, pero el gen BRCA1 y BRCA2 está comprobado las probabilidades de aumentar el riesgo de cáncer de mama. O sea, el Entonces, mapeo genético ahorita. Ujú. Sí, ahorita dime, justamente dime. que estás hablando de eso, es, digamos que bueno, para como todos los que, para aterrizar un poquito esta parte que estás hablando y que Sí. todo el mundo como entiendan, es al final se empezó a volver súper como famoso con la actriz Angelina Jolie, que empezó como a Ah, exacto. sacarse como todo ese tema como del seno justamente para prevenir, así hizo una reconstrucción mamaria justamente para prevenir ese tema porque ella tenía el gene que tú nos acabas como de comentar. Entonces, ¿qué nos puedes como platicar justamente sobre esa operación? Y vale la pena justamente que cuando pues justamente tenemos una carga familiar así, o sea, de herencia, justamente que nos dice, bueno, pues hay mucha probabilidad de que lleguemos a tener cáncer de mama, entonces, ¿vale la pena hacer ese test y después la cirugía? Ok, sí, no se le puede recomendar a todas porque no todas tienen el acceso, pero reduce el Sí, cáncer de mama en un 90%. O sea, si tú me ok, preguntas que si es una opción viable, si es favorable, sí, la respuesta es sí. Ojalá que todo el mundo lo pudiera hacer, pero o de que disminuya el riesgo de que haya un cáncer de mama no solamente de un lado, sino contralateral, sí. ¿Qué es cirugía? Mastectomía bilateral, es decir, quitar los dos senos de manera profiláctica y poner implantes. ok. Recuerdo cuando pues se comentó el tema de Angelina Jolie, todo el mundo decía, no, es que qué exagerada, que esto, que lo otro, porque quizá todavía no había mucha información, sobre todo en países como este eh, como algo, un supuesto, como si fuera una idea de ella, y no, la realidad es que sí, o sea, la probabilidad es alta, te estoy hablando incluso del 38% de riesgo de aparición de cáncer de mama. Ok, Obviamente no, es dependerá que muchísimo. sí es muchísimo, y obviamente debes de tener cierta carga familiar, se recomienda que en pacientes con historia familiar, que al menos tengan una generación directa, padre, madre, hermano, hay bastantes pacientes que ya tienen al menos dos líneas familiares directas con cáncer de mama y estás en una, o sea, y que fueron diagnosticados en una etapa temprana, esa paciente hay que mandarle consejo genético, se le tiene que hacer pues un mapeo en búsqueda de BRCA1 y BRCA2 y si los genes salen positivos, o sea, esa mutación positiva, lo ideal sería presentarlas para una mastectomía bilateral profiláctica. Sí, disminuye, te ¿Y, repito, el 90% de la aparición. Ujú. y cuál es el costo justamente al final de cuentas de esas? Porque son dos procedimientos, Eh, porque es buscar el gene, para saber si tú tienes el gene, y después, entonces, si lo tienes, resulta que lo tienes, entonces es la mastectomía, ¿no? Entonces, Las- Sí, el estudio, si mal no recuerdo, el último paciente que lo pidió que fue hace como 6 semanas, estaba en 147,000 pesos. ok, ok, el Es puro estudio. muchísimo dinero. Es que es eso, El puro exactamente. Y el estudio. tema es que como es profiláctico, entonces los seguros de gastos médicos mayores no lo cubren. Ese es es el problema, porque los seguros de gastos médicos cubren una vez que ya se te Sí, diagnosticó la enfermedad. Y tema profiláctico, no, al menos de que se pueda demostrar que efectivamente tienes como ya está medio como complejo el tema ahí, el tema como de seguros, pues para ese estudio. puedo solicitar a las pacientes, o sea, el seguro, como tú dices, no lo va a pagar.
definitivamente no lo va a cubrir. Si no, imagínate, tendrían que hacérselo a todas las mujeres y no podría sostenerlo ningún seguro. Pero hay ciertas candidatas que si yo lo justifico mediante un consejo genético y el consejo genético dice, ¿sabes qué? La probabilidad de que esta mujer tenga mutación es alta, ahí cambia y el informe médico podría ser válido. Ahí sí. Ya. Eso Ok, es, estamos sí, hablando de en el medio privado, eso sería diferente. Pero si ya, me hablas del sector salud, nadie tiene acceso. O sea, la verdad es, bueno, en el Instituto Nacional de Carcerología hay un presupuesto que está para eso. En el hospital, que es donde yo me formé, en el Hospital Siglo XXI, hay un presupuesto que se usa para eso, pero no es ok, nada comparado con la cantidad de pacientes que realmente lo necesitan. Es ya, cero comparado contra eso. Ujú. ok, Entonces nadie ok. tiene ese acceso, sinceramente. Es algo medio, es triste, pero esa es la realidad. Sí, Y pues porque sí, al el final de estudio cuentas andará sería en como, los... pues sería la solución, ¿no? Para Ujú. pues las personas justamente que ya sabemos que tenemos una carga familiar fuerte con esta enfermedad, Sí, entonces pues vámonos a hacer todos ese estudio para revisar si tenemos el gene y en caso de tenerlo, pues 90% de probabilidad de erradicar, de evitar más bien como la enfermedad es de muchísimo. evitar. Sí, es mucho. La verdad es que es mucho. Y sobre todo es que es altísimo el riesgo de que lo padezcan. O sea, Sí, claro, estarías tratando, estarías quitando a 4 de cada 10 pacientes de que tuvieran esa enfermedad. Entonces es claro, muchísimo. claro. Sí, No, es un sí, no. tema súper, súper importante. Sí, no, y ahí entras como en temas también de al nivel como, pues como financiero, de que efectivamente sí puede haber como interés también de las aseguradoras privadas en hacer ese tipo como de estudios, porque al final de cuenta, pues 140.000, considerando deducible y coaseguro, lo que realmente va a pagar la aseguradora contra lo que pagaría la aseguradora si justamente la asegurada o el asegurado llega a tener el cáncer, va a ser mucho más. De todos modos, va a Sí. rebasar los 140. Entonces, en este Ah, sentido, sí, sí puede ser hasta sí. negocio para las aseguradoras, digo, planteado de una Sí, cierta forma, ¿no? Porque tú la te puedes ahorrar verdad, un dineral como aseguradora sí. y salvas vida, pues. Si ven, ven estas gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es del American Cancer Society, esto es de forma global, son estadísticas de Estados Unidos, pero es más o menos a lo que quiero llegar. Del lado izquierdo, en la parte inferior, hay una gráfica donde nos ponen los estadios clínicos de las pacientes con cáncer de mama. Ujú, Esto, todo en cáncer se mide a los 5 años. Nosotros, en los estadios 0, 1, si se fijan, el porcentaje de pacientes que sobreviven a 5 años es del 100%. Una paciente en estadio 3, que aquí estaríamos hablando de esta paciente con cáncer, un tumor voluminoso, con ganglios positivos, que seguramente fue a quimioterapia y luego se operó, la probabilidad de que sobreviva a los 5 años es del 72%. Y la paciente que tiene un estadio 4, el estadio 4 es presencia de afectación a otro órgano, eso es ujú. metástasis, es del 22%. Ok. Y del lado derecho tenemos una misma tabla donde nos habla del porcentaje de sobrevivencia, es en la línea vertical, y en la línea horizontal nos habla del follow-up, que es el seguimiento en meses. Esto es de recurrencia, es decir, qué tanto tardaron las pacientes en que regrese el cáncer. Si Ok. ustedes se fijan, la línea roja es para los estadios obviamente más avanzados. Esta recurrencia prácticamente fue al año, desde la caída importante de la línea roja punteada. Si se fijan en el número 12 de abajo, es que esas Mm, pacientes les regresó o recurrió al cáncer de mama pues al año. Esto habla de la importancia de las etapas tempranas, de diagnosticar las etapas tempranas. Y otra cosa en el tema de perfil, ahora te digo que todo es molecular, la oncología va a ir hacia el tema molecular y estos marcadores que yo les comentaba al inicio de estrógenos, progesterona, eso que dice ER2-neu en la parte izquierda, esos son los marcadores que van a aparecer en cada tumor. Y si ustedes ok. se fijan, depende de la gravedad o depende del perfil que tenga ese cáncer de mama, nos habla sobre el pronóstico que tiene la paciente. Es decir, hay un mundo de información. Aquí la idea es que se diagnostique en etapa
súper temprana. Si nosotros diagnosticamos en etapa temprana, pues ya te imaginarás la cantidad de pacientes que vivan a 5 años es de 100%. Nada Claro, más para finalizar, vean la diferencia de los porcentajes de cáncer de mama diagnosticados en un estadio avanzado en México, estadio avanzado, contra los diagnosticados en Estados Unidos. Pues estamos en pañales. Eso quiere decir que se nos están y claro. muriendo al menos de 3 a 4 pacientes por cada 10. Esto es grave, la verdad, porque presupuesto hay bastante en países como este, pero no está bien dirigido. Y Y aquí eso abajo, a qué como se, dice, la detección tardía. Ajá, dime. digo, eso justamente a qué se debe, la falta de información, la falta de prevención, la falta de, porque tú dices de recursos, entonces no sería la falta de recursos, sería más bien la falta de educación y prevención sobre ese tema, ¿no? ¿O qué sería? Sí, o sea, a lo que me refiero con presupuesto es que hay bastante presupuesto en México. Si ese presupuesto realmente llegara a lo que se destina al sector Ya, salud, aquí estamos hablando de pacientes que no tienen un seguro de vida privado, si sí, claro, realmente se claro. destinara a lo que es el sector salud, para empezar debería de haber ahorita funcionando cerca de 500 hospitales extra en en México que no existen. Ya, Si tú hablas de centros oncológicos a nivel nacional, realmente son muy pocos. Incluso aquí en Jalisco solo tenemos el Instituto Jalisciense de Cancerología, que quien lo conozca se van a dar cuenta y con todo respeto es una casa, literal es una casa. ya, No tiene ni siquiera el respeto, la infraestructura para los temas tan delicados. Si te vas a la Ciudad de México, hay centros oncológicos. La conclusión es que hay poco acceso a la salud para temas de alto impacto como oncología. Entonces, obviamente uno es el tema del presupuesto que no llega al 100% porque hay bastante corrupción, no nos vamos a meter en ese tema, y la sí, otra es la claro, claro. falta de educación en salud. Ajá. Es la falta de educación en salud. Entonces, es muy difícil que una comunidad alejada en San Luis Potosí, una señora se esté revisando el seno porque no hay quien le diga cómo se lo revisa y la otra es que esté a 7, 8 horas de que un médico la pueda ver. Es Sí, imposible, claro, ni siquiera tienen dinero sí, para claro. poderse trasladar. Ujú. Entonces, pues eso, solamente ejemplificando. Y, por ejemplo, este último apartado, que dice hasta un 66, de veras, fíjate lo grave de esto, hasta un 66% de las muertes por cáncer de mama podría evitarse si tuviéramos Bien. una detección más temprana y un mejor acceso al diagnóstico y atención. Hay poca información nacional en cuanto a cáncer de mama y estos son porcentajes oficiales. O sea, imagínate la gravedad. Imagínate, Sí. esto es gravísimo, pero bueno, esa es la realidad de México. Y Y me querías preguntar de sí, yo lo que te la quería preguntar, autoexploración. eh, Ujú. bueno, sí, dale sobre ese tema y después tengo otra pregunta sobre lo que pues ahorita estabas como hablando, ¿no? De la recurrencia del cáncer, que también Ah, nos estabas sí, mostrando que al final hay, una vez que te da cáncer, como hay muchas probabilidad que te vuelva a dar al final. sí. Eh, Rápido les comento de la mama y ahorita abordamos el tema de la Sí. recurrencia, que creo que en tema de costos es el más importante. La mama o sea, hay que imaginarse una rueda de bicicleta. Ujú. Los rines de las bicicletas son esas líneas y nosotros tenemos que dividir, imagínense cualquier seno como si fuera un reloj, está dividido por las horas del reloj y de hecho nosotros así diagnosticamos. Cuando tenemos una lesión o detectamos una lesión, se dice a las 3 de la tarde o a las 5 o a las 6 o a las 9 o a las 11. Entonces, imagínense que es un reloj. La mama se tiene que explorar de afuera hacia adentro. Los movimientos deben de ser así. No sé si ven mis dedos. Tenemos que ir Sí. palpando la mama hacia el pezón, hacia la areola, de afuera adentro. La mano contralateral va a estar prácticamente sosteniendo el seno y la mama, o tu otra mano tiene que estar haciendo esta exploración con los dedos suave, pero con la intención de que si hubiera un bulto, se pueda ir localizando de forma más precisa. ¿Quién generalmente hace la exploración? Las parejas. Las parejas son las que se dan cuenta de las lesiones de sus esposas o de sus novias o de su pareja, pues ellos son los que las detectan en la mayoría de las ocasiones. Ok. Cuando tienen sexo, cualquier tipo de exploración, o que a veces la agarran por cualquier cosa y notan que tienen es un tumor, es un bulto. Ujú.
tienen que ir de Ok. afuera hacia adentro, de los cuadrantes externos de la mama hacia abajo y vamos a ir en radios, o sea, vamos a ir de aquí para acá, de aquí para acá. Hay que poner primero, o sea, tú como mujer o como hombre, tienes que poner un brazo en la nuca y te vas palpando de la axila hacia el centro, hacia la areola y hacia el pezón. Hay cambios clásicos que nunca debe de tener la mama. La mama, cuando estás en una etapa de embarazo, es normal que se ponga urgente, es decir, que puede estar un poco más caliente, crecida, inflamada, incluso se puede ver roja. Eso es normal por el crecimiento de los conductos galactóforos, pero de Ujú. leche, pues. Pero el cambio de piel se le llama piel de naranja porque no sé si has visto las naranjas que están llenas de poros. Bueno, Sí. esa es una piel que se llama eczematosis de cáncer de mama. Y la secreción por el pezón no debería de estar. Cuando hay un tipo de, o sea, obviamente si no estás embarazada o si tienes algún tipo de secreción que solamente sea leche, puede ser normal. El tema es cuando hay cambios y que la secreción puede ser como sanguinolenta, como si fuera Mm, leche de color café más oscuro o que si fuera ya. francamente sangre. Entonces, Porque esos fíjate son que datos justo clásicos. ese tema que mencionas, también ese tema es alarmante como con, pues, las mamás, ¿no? De que las chicas que fueron mamás, que dicen, bueno, yo ya dejé, ya tengo 2 años que dejo de lactar, pero me sigue como de Ujú, repente saliendo un poquito como de líquido blanco y luego se ujú. asustan porque piensan que es un factor de cáncer de mama y van a hacer el ultrasonido y nada. Entonces, Sí, eso, y eso, ¿a qué se ah, debe ok. entonces? La secreción de mama está controlada hay una glándula en el cerebro que se llama hipófisis. Ok. Entonces, en la hipófisis se regula la producción de oxitocina. La oxitocina va a controlar la secreción de mama. Tú puedes tener incluso conductitos de leche que se puedan estar generando en la mama y no pasa nada, pues van a drenar. De hecho, eso se Ya, llama, puede haber eso que se llama un adenoma hipofisero, que es una bolita en la hipófisis y que se está estimulando esa glándula para que se esté produciendo esa leche y no necesariamente estar embarazada. Ahora, ya. puede ser eso, se llama prolactinoma, que ya estás hablando de un tumor que es benigno, es común, pero el primer diagnóstico o lo primero que una mujer debe de pensar cuando trae secreción a través de la mama es, a ver, con calma, pues esto ni es cáncer de mama ni es un tumor en la hipófisis, más bien me hago un ultrasonido y lo más común que salga es Sí. algún conductito muy leve que esté, vaya arrojando leche. Esto tiene que ver mucho incluso con los cambios hormonales, con las alteraciones del ciclo y eso es esperado y no necesariamente van a estar embarazadas, pues. Ya. Perdón, no van a estar embarazadas ni van a tener No, un tumor ni mucho menos. ajá. Ya, Sí, ok. pero lo recomendable es que, a ver, no es lo normal, vaya. Entonces, si hay Ok. secreción, avisar, hay que ir con el ginecólogo, con el oncólogo y ultrasonido. O sea, el ultrasonido creo que es un método de acceso mucho más viable para un diagnóstico inicial. Entonces, Y por ejemplo, es también mucho más común. hablando del Ujú. ultrasonido, como tú recomiendas que es mejor hacerlo con, sabes, en cualquier laboratorio o es mejor ir con un especialista luego, si por ejemplo uno detectó, ¿ah? No te digo como del ultrasonido de control, que sabes que lo hago una vez al año, pero no he detectado nada en la autoexploración, pero en la autoexploración ya detecté. Entonces, tú ¿cuál, cuál recomiendas que sea el primer como especialista? ¿Vamos directo con el oncólogo? ¿Vamos con el ginecólogo? ¿Qué se tiene que hacer? Ok, ok. Mi recomendación es que siempre tienen que ir dirigidos. O sea, por ejemplo, yo soy mujer, hay algo en la mama, voy con el ginecólogo. Al oncólogo no hay que verlo a menos que sea una o sospecha muy alta o sea cáncer. ¿De Ya. acuerdo? Si tú me dices, obviamente, yo puedo ver me encanta el cáncer de mama, entonces a mí me encanta ver pacientes, bueno, no es que me encante el Sí, cáncer de sí, mama, pero sí, sí, sí. puedo Ya captar te rápido a la entendimos. paciente que hay sospecha. Entonces, si me preguntas a mí, yo encantado. Sinceramente, por protocolos no está bien, éticamente no está bien que yo te diga, todos vayan con el oncólogo. No, sinceramente el ginecólogo es el encargado de hacer ese tamizaje, Ok, ese triage rápido y decir, ¿sabes que esto me compete a mí? Si yo veo que hay sospecha, vámonos, hay que hacerte un ultrasonido. El radiólogo es el que tiene que identificar si hay una lesión que sea susceptible de biopsia
y ese mismo radiólogo tendrá que avisarle ya sea al oncólogo o al ginecólogo para que ya, yo pueda ver a la paciente. Si la paciente desde un inicio dice, no, sabes que esto no me gusta, quiero ir con un cirujano oncólogo o con un ginecólogo oncólogo, está perfecto, pues, pero realmente tendríamos que intentar educar a las personas a que el primer contacto es el más importante, pues. O sea, el ginecólogo está capacitado para hacerlo. ya. Ok, va, perfecto. Ahí estamos Y hablando de cosas así leves, pues, o sea, hay una lesión como que no me duele, está pequeña, como que ya, ya me había salido y otra vez. Si ves que es claro, una lesión franca, es una bola muy, va con un ginecólogo oncólogo, un cirujano oncólogo, eso sí. claro. Ok, va. Y también lo que me llama, o sea, obviamente la atención de lo que tú comentabas es eso, ¿no? Que el cáncer de mama no es nada más de mujeres, porque pues Ujú. obviamente la verdad es que cuando tenemos ese mes de octubre, ese mes rosa, que está súper dirigida hacia las mujeres y casi no hablamos de hombres. Entonces, ahí me imagino, bueno, que también hay menos, obviamente, como en porcentaje, hombres que mujeres que padecen esta enfermedad, pero ellos, por ejemplo, para que puedan como detectar, es lo mismo, también es tema de carga genética, es tema de hacer autoexploración, o son factores diferentes para los hombres. En próstata es un tema muy particular, pero cosa curiosa es que tiene que ver mucho con el gen BRCA1 y BRCA2. De hecho, está muy relacionado con el cáncer de mama, aunque parezca cosas completamente diferentes. De hecho, hay mutaciones muy específicas en el cáncer de próstata relacionadas con el gen BRCA1 y BRCA2, incluso pronósticas, a esos pacientes les va de diferente forma. Eh, no hay bueno, sí hay un tamizaje, como en cáncer de mama. Creo que no se habla tanto del cáncer de próstata porque creo que la presentación en cáncer de próstata generalmente es arriba de los 60, 70 años. Ujú. No es tan agresivo, tan trágica o tan fatalista como el cáncer de mama en muchas de las ocasiones. La recomendación es que a partir de los 45 años, los hombres, vaya, los hombres vamos a tener el 90% de nosotros nos va a crecer la próstata. Hiperplasia, el 90% vamos a tener. Eso nos da un riesgo muy alto de que generemos un cáncer de próstata, pero la recomendación es que a partir de los 45 años se hagan un antígeno prostático específico y pues que también vayan, acudan con el urólogo, porque el tacto rectal, aunque es incómodo, hay un tema cultural muy arraigado y se tiene que hacer, o sea, el tacto rectal detecta cáncer de próstata. Entonces Pero es entonces, importante que acudan. ahí la duda es Sí. que entonces el cáncer de la próstata está ligado también con el cáncer de mama para los hombres. Sí. Eh, ¿O cómo? son los mismos genes que tienen cierta particularidad. Por ejemplo, un cáncer de próstata se relaciona con el gen BRCA1 y BRCA2. El ovario también. El Ok, ovario, el páncreas, la próstata, la mama. Tienen ciertos pronósticos y ciertos comportamientos diferentes. Generalmente son más agresivos. ya, Eso te digo, son temas, es demasiado extenso. No quise ok, decir que si tienen cáncer de próstata van a tener cáncer de mama, pero por supuesto que hay un riesgo incrementado ya, de esos hombres. ¿De ok, acuerdo? ok, Entonces, ok. y me refiero particularmente al cáncer de próstata con mutación BRCA1 y BRCA2, el pronóstico es diferente, son generalmente más agresivos, la forma de presentación es diferente. Generalmente son pacientes más jóvenes, hay varios tipos ahí. Y así Ya, rápido para los hombres, el tema de cambios o síntomas es micción es nicturia, que se levanta muchas veces al baño al orinar por las noches, que el chorro esté cortado, incluso algo de impotencia sexual, disfunción. Son varias cosas que ahí sí, sería hablar de otro tema sí, es que otro después con tema. todo gusto lo podemos hablar, Perfecto, pero sí, sí, súper. a los Sí, es más, 45 años es lo que... ya, sí, sí, a mí lo que más, enfin, el tema que me llamaba la atención es eso del porcentaje de hombres que también padecen cáncer de mama, pues como que, Ujú. y al final de cuentas, pues también a ellos se les pueden como dar ese tipo de cáncer, no es nada más reservado para las mujeres, pues, Sí, no, es el 1% de la totalidad de cáncer de mama, pero, y me muy ha poco, pues. tocado, sí, pero si lo ves en cuanto a población, es mucha. O Ya, sea, hay bastante. ok. No lo dimensionamos, pero es bastante, sí. Ok, y entonces para regresar justamente a esa duda que tenía acerca de la regresión del cáncer,
Ok, y las probabilidades y todo eso, pues ahí se ok. nota. Todos los cánceres de mama, como les dije, esto es muy importante, tienen comportamientos diferentes porque sus receptores son diferentes. Entonces, el cáncer de mama va a variar. Este es un modelo de metástasis. Las metástasis son células que dejaron del órgano primario con tumor, es decir, la mama, y que se Ujú. instauraron en cualquier parte del cuerpo. Sí. Eh, Todo el cáncer de mama tiene diferentes receptores. Esos receptores van a marcar cuál es el pronóstico. El pronóstico está basado en muchos estudios, muchos años y basados en el comportamiento de los pacientes. Entonces, no se puede realmente decir cuántos años va a tardar en regresar el cáncer de mama, pero lo que sí podemos saber es que entre más joven sea la paciente, entre más receptores negativos, es decir, que no tenga estrógenos, progesterona y que el HER2 esté negativo, eso se llama triple negativo, lo hace un tumor muy, muy específico. Entonces, ese tumor tiene la probabilidad de que regrese mucho más rápido. Es decir, que una paciente menor de 40 años que tenga un tumor triple negativo, porque los receptores están negativos, ya le diste la quimioterapia, ya la operaste, le vuelves a dar quimioterapia, esa paciente, aunque ya esté tratada, tiene una alta probabilidad de que regrese el cáncer, cuando a veces regrese en menos de 6 meses. Así de agresivo es. Ah, ok. Es fuerte. Hay pacientes que tardan 2 años, 3 años, hay pacientes que nunca le regresa, pero eso sí, entre más joven, entre menos receptores positivos, la probabilidad de que vuelva es más alta. La mayoría del cáncer de mama tiene receptores positivos para estrógenos y progesterona. Estos son las hormonas clásicas del cáncer de mama. La edad de presentación es arriba de los 60 años. Es un cáncer crónico, es decir, que es una bolita que va creciendo, 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 hasta que de repente la señora se la detectó, va contigo, sabes que hay que operarte, bla, bla, bla. El clásico tumor de cáncer de mama. Entonces, lo que quiero ejemplificar con la imagen es la cascada de metástasis. Esto nos habla de un esquema de cuándo o cómo entender eso. Si se fijan en la parte de arriba dice escape. Aquí tenemos las Ujú. células. Si es un tamaño cero, es un T1, T2, T3, es decir, el tamaño del tumor. Nosotros, o bueno, el tumor cuando ya está diagnosticado y está presente, hace una invasión local. Es decir, que Ujú. el tumor va a ir aventando estas clonas o estas células duplicadas de forma temprana y que van a estar ahí viajando. Esto que ven aquí es el vaso sanguíneo. Estas células pueden viajar a través de la sangre y se pueden estacionar y nunca aparecer, pero están circulando. Eso se llaman clonas tumorales. Si se fijan, aquí dice early, de que estas son células tempranas que pudieran regresar o pudieran hacer metástasis o recurrencia temprana, pero hay otro tipo de clonas de tumor que se llaman late. Estas células están en teoría dormidas, pueden viajar a través de la sangre, pero va a pasar bastante tiempo para que puedan generar algún tipo de enfermedad. Entonces es un proceso muy dinámico donde estas células van a tardar bastantes años para que puedan aparecer. Si tú me preguntas, oye Jorge, ¿cuánto tiempo debería de yo tener en mi cabeza que puede volver a aparecer un cáncer de mama? Es muy variable. Si habláramos de un cáncer clásico de una paciente de 60 años, híjole, pueden pasar hasta 10, 15 años y no tener enfermedad, pero ya se ha demostrado que a pesar de los tratamientos, a pesar de todo lo que se le haga, pueden incluso aparecer estas células que estaban dormidas, Ajá. pueden aparecer incluso después de los 20 años y Pero, regresar. ¿y la Entonces, probabilidad, como tienes un número así, como de la mínima, probabilidad de es mínima. regresión? Ah, ahí depende en la etapa que tú pudiste operar a la paciente. Por Ah, ok. ejemplo, la media de hecho, aquí si te fijas es de 1 centímetro y 2 centímetros. Este es el T1. Ajá. La generalidad es que aparezcan antes de los primeros 3 años. Esto es la generalidad. ¿Cuánto? Ok. El 90% de los pacientes va a recurrir antes de los 3 años, los que vayan a recurrir.
Es decir, no todos, pocos. ¿Cuántos? Pocos. Te estoy hablando del 10%, incluso menos. El 5% puede recurrir en etapas tempranas. T1, Ajá. 1 centímetro a 2, o T0, es decir, 0 centímetros. Pero si tu tumor o algún tumor hizo clonas y están dormidas y andan viajando, incluso si te fijas aquí, hasta los 20 años pueden volver a aparecer. Ya, ya, ya. Es difícil, pero puede Pero pasa, pues. aparecer. La probabilidad puede pasar y la probabilidad pues es baja. ¿Cómo se disminuye? Si nosotros operamos a la paciente o si se trata a la paciente en una etapa muy temprana. ¿Qué te iba a decir? Pues nada, esto ya no tiene mucha relevancia ahorita para ustedes, pero Sí. ¿a dónde pueden metastatizar? Esto es importante. Esto es un esquema del cuerpo, el cáncer de mama, eso es, digamos que aquí tengo mi tumor de mama. Estos son todos los órganos a donde puede aventar lesiones. Cerebro, axila, a cuello, a pulmón, a hígado y a hueso. ¿Qué es lo más común? Que se vaya al pulmón, al hígado y al hueso. En los tumores triple negativos de las pacientes jóvenes, una de las características muy importantes es que va a metastatizar a cerebro. Las Ya. pacientes jóvenes a veces pueden debutar con convulsiones, es algo dramático, pero pasa. La mayoría de las metástasis ocurren a huesos, si se fijan, pero esto va a variar según el perfil que tengamos, es decir, los marcadores. Entonces es Ah, ok. bastante complejo, Entonces, es bonito. lo que comentas es que al Ujú, final de cuentas, como no necesariamente se te va a regresar como tal el cáncer de mama, sino otro ujú. tipo de cáncer, pues. Pues sí, o Es lo sea, que ahorita va, estás sí, como mostrando en tu gráfica, ¿no? Lo que estoy entendiendo, que al final cuando ya te detectaron sí, el cáncer, ya tuviste quimio, todo eso, puede ser que con esas células dormidas que van viajando en tu cuerpo, al final de cuentas, pues ujú, exacto. se Pueden desplacen otra vez. aparecer. Pueden ¿Ya? aparecer y la probabilidad de dónde aparezcan y cómo aparezcan y cuánto tiempo tarden en aparecer va a depender, repito, de los marcadores que tenga el tumor. Y Ok. generalmente los marcadores van de la mano con la edad de la paciente. Entre más joven la paciente, generalmente es un tumor mucho más agresivo y que la probabilidad de que regrese es considerable. Entonces, Ok. ¿qué sería lo ideal? Pues, o sea, que tuvieran seguro de gastos médicos, la verdad Sí, todos, claro. porque está en chino esto, sí, la verdad está un Sí, poquito claro. complejo. No, y sobre todo el tema también de que pues muchos no lo saben, pero es que cuando ya te ha dado cáncer, para que una aseguradora te acepte, está muy complicado, una aseguradora privada, pues entonces hay algunas Sí, no. ahorita que sí ha pasado 5 años con como desde que te dieron como de baja el tema del cáncer, ya te pueden aceptar, obviamente excluyendo este cáncer y cualquier complicación, ¿no? Entonces, pues lo que tú acabas de decir es que al final de cuentas, si regresa un cáncer, sería a raíz de como si fuera una complicación del primero que se tuvo y entonces de ahí se pueden agarrar para no pagar. Por eso la razón de contratar sano al final de cuentas, ¿no? Cuando todavía obviamente no tienes Sí, nada. Pero el sí, tema claro, o como sea, ay, pero no, nada más como ujú, también una pregunta que puede interesar la audiencia es el tema de justo ese seguimiento cuando ya te detectaron el cáncer, ¿no? De que te detectaron el cáncer, ya vas como tú nos comentaste con primero pues igual el ginecólogo, después el ginecólogo te lleva con el oncólogo dependiendo del estadio que tú nos habías comentado. Se hacen la ujú. quimio, cirugía, después quimio, después de cirugía en caso de que sea necesario. Y después de todo eso, ¿cuál es entonces el seguimiento que tiene que llevar el paciente para, pues también Ujú. estar tranquilo y también va a tener que hacer un chequeo cada año para ver que no haya regresado en otras células como tú estabas comentando o cuál sería el procedimiento ahí? Sí, después, aquí el seguimiento clásico lo vamos a hacer durante el primer año, va a ser a los 3 meses. Entonces, a los 3 meses nosotros hay que hacer un estudio de imagen de control y hay que hacer un perfil de hígado para ver las enzimas hepáticas. ¿Por qué? Porque pueden hacer metástasis. Entonces, se tienen que hacer los primeros chequeos a los 3 meses. Si eso está bien durante el primer año, así nos vamos a ir, a los 3 meses. Si después todo sigue bien durante el segundo año, esto va a variar, aunque hay guías, tenemos que adecuarlo al tipo de tumor, edad y bla, bla, bla. Pero generalmente es 3 meses. Si todo va bien, nos vamos a cambiar a los 6 meses a partir del tercer año. Y si todo va bien, va a ser anual después del tercer año. Y hasta el cuarto, quinto año va a ser anual.
Ok, Va a variar por el tipo de tumor, a quién le vas a pedir tomografía, a quién le vas a pedir un gamagrama óseo, a quién le vas a pedir resonancia, va a variar. Pero lo regular es que durante los primeros años esa pauta la va a marcar el médico tratante, pero por guías va a ser a los 3 meses. Cada 3 meses se va a hacer su estudio de imagen y estudio de laboratorio, cuáles ok, según competan. No a todos se les pide todo así, bueno, anualmente deberíamos de tener un control, pero un cáncer de mama en etapa muy temprana realmente solamente se le va a pedir su estudio de imagen de seguimiento a los 3 meses y luego a los 6 meses y luego anual, porque la probabilidad ya. es muy baja. ¿Hasta cuándo lo vigilamos? Son 5 años para nosotros decir, ¿sabes qué? Ya estás Esta libre, paciente pues. está libre. Ok, y Ajá, después de esos cinco claro. años, ¿no recomiendas que se vayan a hacer más prevención, esa prevención anual de todos modos para seguir teniéndola por si acaso? No hay evidencia, pues no hay ningún Ya, estudio que nos haya demostrado, sabes que el seguimiento va a tener que ser por 10 años, porque no. Existe la probabilidad muy baja y el riesgo, el costo-beneficio no ha superado. La no, verdad es que ya, no hay nada que lo recomiende. ok, Pero si yo soy el enfermo, si me preguntas a mí, pues yo creo que yo sí lo haría después del 5.º año. Esto lo tienes que claro, adecuar, o sea, en las pacientes que ya tuvieron quimioterapia, fue una cirugía radical y luego 3 quimioterapia, la verdad, yo les seguiría recomendando al menos durante 8 o 9 años que estuviéramos en seguimiento en ya, corto plazo, pues, pero las guías no lo marcan así y esto no se trata de ok, experiencias, pues se trata de estadística. Ujú. claro, ok, va, perfecto. Pues muy interesante todo eso, como que pues muchas gracias como por aclararnos como más el tema. No sé si hay algo adicional que quieres como compartir, porque al final de cuentas, pues si puedo como resumir un poquito, es que tal cual como o sea, resumida en grandes líneas, ¿no? Más bien como para la audiencia, porque pues como obviamente había muchas palabras o como más pues medical y Difíciles, así. perdón. Ah, no, pero pues estuvo como Sí, súper interesante justamente, pero al final lo que sí, obviamente, pues es más que pues obvio y súper importante es este tema de la autoexploración, de también si tú tienes como ese factor de carga genética, entonces adicional a la autoexploración, hacer también ese ultrasonido anual para poder como pues detectar también, pues sobre todo dependiendo del tipo de mama que tú puedes tener como mujer, si es más grande y así pues puede ser como más complejo la autoexploración, entonces el exacto. ultrasonido anual así como casi de cajón, ¿no? Para como eso evitar tema. Sí, Y el tema es que también el costo ahorita del ultrasonido mamario es cada vez más bajo, pues también se puede encontrar como ultrasonido y más en este mes de octubre por 500 pesos o 450 pesos, entonces pues vale la pena para pues sí. estar como tranquila y descartar como cualquier tema. Y también pues nos mencionaste justamente ese estudio que está súper interesante para detectar el gene, ¿no? De que obviamente sí es muy costoso todavía y no toda la Ujú. población se lo puede obviamente como pagar, pero eh, a mí en lo personal se me hace muy interesante este estudio. Que como tal Sí. también no hay un tema que está ligado tal cual con el estilo de vida, que realmente el cáncer de mama, el factor más grande es la carga genética y pues obviamente pues Exacto. de seguir con mucha prevención, una vez que se detectan, ir también con los médicos como adecuados, ¿no? De que ginecólogo o oncólogo, que no te vayas con el médico de la esquina, que digo, Sí, claro. se puede escuchar como chistoso, pero la verdad es que también son cosas que pasan, o personas que de repente tienen un médico en su familia que no tiene nada que ver con ginecólogo o oncólogo, te detectan eso y se dan con él, ¿no? Y al final después puede también Sí. tener como algunos problemáticas, ¿no? Entonces, pues no sé si sobre ese tema quieres agregar algo que se me ha omitido con las preguntas y que podría ser muy relevante. Sí, o sea, el comentario como final. Creo yo, a lo mejor quitando un poquito de lado el tema tan profesional como la oncología, y eso es como familiar. O sea, tú como mujer tienes, no sé si obligación, pero tú conoces tu cuerpo y debes estar al pendiente. Nadie va a estar ahí, ni puedes estar Claro. esperando que tu pareja se dé cuenta de algo. Te tienes que revisar. Yo creo que lo ideal es cada año que fueran con un ginecólogo y que se le hiciera un ultrasonido de mama por default a todas las mujeres. O sea, eso yo sería lo que recomendaría. Un Ok, ultrasonido pélvico
un ultrasonido de mama y una revisión por tu ginecólogo. Forzosamente, eso deberías, vaya, es parte de cualquier guía en primer mundo, pues eso están obligados el sector salud de darle a cualquier persona. Entonces, es poco probable que aquí se vaya a llegar a ese nivel educativo en el tema de salud. Casi siempre se pasa algo o a alguien le diagnostican un cáncer es cuando buscamos atención. Creo yo que se tiene que buscar una revisión anual por un ginecólogo con ultrasonido pélvico y un ultrasonido mamario, tengas o no tengas sospecha. Y por ejemplo, las mujeres que tienen una mama abundante, no caer en el que, oye, será, no será, o exacto como dices, pues hablar con, siempre hay un médico en la familia, a veces ni siquiera médico es, no se trata de denigrar a nadie, pero hay personas que están más acostumbradas a ver algo y hay otras que nos dedicamos a ver otro tipo de cosas mucho o específicamente. Claro, Pues entonces, creo que lo ideal es comportarnos congruentes, pues es un tema delicado, es un tema bastante serio, se tiene que hacer la revisión por un profesional. Si de verdad creen que hay duda, no hay que dejarlo de que, bueno, nos esperamos. Hazte un ultrasonido, o sea, la verdad creo que hay formas de hacerlo, hay lugares donde son incluso gratuitos. Entonces, es un tema de conciencia social. Creo que se tiene que hacer. Independiente se tenga o no se tenga alguna sospecha, hay que hacer el claro, estudio. claro. Y se tendría que, o sea, la primer duda de tu médico, no confías o ves que lo toma muy a la ligera, pues cambia de médico, o sea, no pasa nada. Lo ideal aquí sería que lo viera un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo o que tu ginecólogo, pues que esté capacitado. Generalmente la residencia de ginecología no tiene tanto enfoque al tema de la mama, tiene mucho enfoque en el tema de obstetricia, Ajá, útero, ovarios, pero la mama creo que es un tema que se descuida un poquito. Para cirugía también, eso lo aprendes en oncología. Entonces, hasta que claro. no estás dentro del mundo de las subespecialidades, ya te das cuenta de la importancia. Sí, sí creo que hay que darle la seriedad y vaya, una vez al año que inviertan en una consulta con una persona que está más capacitada en esto, creo que evitaría bastantes temas de conflicto. Y sí quiero mencionar el tema de la importancia de los seguros gastos médicos privados a nosotros. Nos ayuda mucho para ofrecer calidad en el tratamiento, la verdad, calidad. O sea, es una inversión, pero a nosotros nos da la oportunidad de poder hacer mejores estudios, mejores hospitales, si pasa algo, poderlo ofrecer al paciente. Claro. Estudios, por ejemplo, hay un universo de posibilidades que vale mucho la pena y hasta que no tenemos un siniestro nos damos cuenta de todo el dinero que nos ahorramos. La verdad es que si tienen la oportunidad, háganlo. O sea, porque creo que es una buena inversión. Ese Sí, es el no, claro. comentario, nada más. No, de hecho es la mejor inversión que puedes tener. Digo, es mejor como que tengas tu salud asegurada que tu coche, por ejemplo. Digo, también lo Exacto, tienes que tener, ¿verdad? exacto. Pero es al revés lo que pasa en México, que primero aseguramos el coche y después la salud, ¿no? Entonces, Sí, sí, pero, sí, pero sí, la bueno. verdad es que sí. Pero pues muchas Entonces, gracias por el tiempo y por compartirnos como tus conocimientos acerca de la enfermedad, porque la verdad es que yo estoy segura que hoy aprendieron un montón de cosas que justamente no se habla generalmente, entonces pues muchísimas gracias. sí, gracias a ti, Emma. Y la intención de presentar un poquito de cosas más específicas, reales, es para que se tenga otra perspectiva de todo lo que implica el tema del cáncer. Pues no es nada más de que, sí, explórate y evita. No, hay muchas implicaciones, hay riesgos, hay enfermedad, hay muerte, o sea, hay muchas cosas, pues va mucho más allá del, Claro, qué bonito, vamos a hacer una campaña del cáncer de mama. O sea, la verdad es un mundo que a nadie le gustaría pasar. Es un camino largo, es un tratamiento larguísimo, no es, o sea, se evitan muchos problemas. Entonces puede ser un poco confuso. Si hubiera algún tema en particular a tratar, después lo hablamos con mucho gusto, pero la intención es no solo que se vea como un tema de campaña de, ay, sí, atiéndanse, no, la intención es que vean de veras lo que implica oncología de decir, claro. híjole, no, o sea, es bastante serio, ¿de acuerdo? Y pues es eso, gracias por invitarme y encantado.